Hola, nos volvemos a encontrar y hoy con un tema en particular que es el anarquismo. Desde ya no resulta pedagógico, si se quiere entender por ese lado, una definición completa, precisa, acabada, casi de diccionario, de la palabra anarquismo o de lo que significa esta expresión. Porque si uno va a definiciones de tipo etimológico, bueno, anarcos sería sin gobierno, el área privativo, ¿no? Y gobierno, o tal como se conoce también el anarquismo, como los ácratas, ¿no? El A también el privativo, tratos de gobierno. Lo que pasa es que cuando uno está hablando de gobierno, no se refiere solamente a una idea eh, moderna, como se la puede conocer hoy en términos de gobierno, sino que también se refiere sin gobierno, sin Estado, sin autoridad propiamente, sería lo más aproximado para tener una idea, sino una autoridad en particular. Entonces, lo que está proponiendo el anarquismo es el rechazo de la estructuración política de una sociedad, de toda norma política que proceda desde arriba y sobre todo de la necesidad de un Estado para garantizar el orden y la libertad de una sociedad. Entonces, nace como movimiento político en el siglo XIX, podemos decir. Aunque aparecen antecedentes en el propio siglo XVIII, fines del siglo XVIII para 1793, hay un escritor político inglés, Guillermo Godwin, o William Godwin, en donde escribe un ensayo para 1793, como dije antes, que se llama Ensayo sobre Justicia Política, donde ahí rechaza la injusticia que proviene del Estado y la desigualdad que es efecto de la propiedad privada. Entonces, esto va a ser tomado luego por Pedro José Proudhon, que es el que va a ser llamado de alguna manera, o entre comillas, padre del anarquismo, y es el primero en donde encontramos que expone una teoría positiva del anarquismo que se enfrenta al poder, que provoca desorden y violencia, pero que ese desorden, esa violencia en realidad emana del Estado. Escribe un libro que se llama ¿Qué es la propiedad? Para 1840 publica este texto. Y, y es el primero que se autodenomina anarquista. A partir de la primera internacional, que se va a dar en 1864, el anarquismo se va a desarrollar como un movimiento propio. Como para aclarar un poco esto que menciono, primera internacional que estamos hablando, es el primer momento en donde se reúnen todas las fuerzas de izquierda, más de izquierda, menos de izquierda, pero todas las fuerzas de izquierda, a debatir en ese congreso llamado internacional, tanto los socialdemócratas, los anarquistas y el marxismo a través de Marx y Engels, en todo caso. Entonces ahí se va a dar todo el debate, toda la discusión, qué posición asumir frente al Estado, qué formas de lucha hay que desarrollar para cambiar tanta desigualdad, tanta injusticia. Todo esto es lo que se va a debatir, aunque, claro, con grandes contradicciones, con grandes conflictos y con el costo de tener que llamar luego a una segunda internacional porque
quedan elementos pendientes que no se resuelven, indudablemente. Entonces, el anarquismo, decíamos, se va a desarrollar como un movimiento propio dentro del socialismo, pero con independencia del marxismo, porque había marcado diferencias con el marxismo. Marcado diferencias que se colocan en oposición a las ideas de Marx. ¿Quiénes son los teóricos que podemos encontrar o los pensadores relevantes? Bueno, en primer término, el que también vamos a trabajar luego, Mijaíl Bakunin, que es el que adquiere mayor importancia en todo caso en su producción y en su práctica real. Por el otro lado va a estar Piotr Kropotkin, Elisée Reclus, Enrico Malatesta, Sebastián Fauré, Georges Sorel, Max Stirner. Max Stirner va a tener un seudónimo en realidad, que es Caspar Schmidt. Pero bueno, este pensamiento se va a difundir por toda Francia, España, Italia, pero las diferencias, el conflicto entre anarquistas y comunistas va a estar dado permanentemente porque por rechazar los anarquistas toda forma de organización estatal y los comunistas por defender la constitución de un partido fuerte comunista en un estado dominado por la dictadura del proletariado. Tal los que siguieron la clase anterior de Marx vieron de que había un manifiesto del Partido Comunista que está proponiendo la construcción de ese partido. Bueno, así como por otro lado también surge que el despertar del nacionalismo que va a llevar o que llevaría a las naciones de Europa Occidental a la guerra de 1914, obligan al movimiento anarquista a refugiarse de alguna manera en los movimientos sindicales, dando origen al anarcosindicalismo. A ver, veamos diferentes expresiones del anarquismo. Dentro de este proceso de desarrollo histórico, estas tendencias divergentes que se dan hacia el interior del anarquismo, podríamos decir. Podemos mencionar el anarquismo individualista, que es el que propugna Max Stirner. Él escribió un libro que se llama El único y su propiedad, para 1845, en donde va a darle mucho valor a la libertad, a la independencia del individuo, frente a la sociedad y frente al Estado, sobre todo. Esa es una forma de individualismo expresado dentro del anarquismo. Otra expresión va a ser el mutualismo, propia de Proudhon, que es una forma de colaboración y solidaridad entre comunidades locales autónomas de trabajadores, y que admitía de alguna manera formas de propiedad privada. Ya tenemos dos. Un tercero, el colectivismo. El colectivismo, defendido por Bakunin, que no admitía en modo alguno la propiedad estatal. Y por lo tanto, ¿qué propugnaba? Propugnaba la necesidad esencial de la revolución de los trabajadores hasta la destrucción y desaparición del Estado. Para seguir sumando otras formas de expresión, el anarquismo-comunismo que va a trabajar Kropotkin, el anarcosindicalismo propiamente, sobre todo a partir de 1880, cuando las masas obreras se suman a la desconfianza anarquista ante el poder. Así que habíamos empezado señalando de que es difícil dar una definición que, bueno, esto es el ABC del anarquismo. El anarquismo adquiere diferentes manifestaciones en el desarrollo y en la práctica de las luchas que van desarrollando en los diferentes tiempos. Entonces,
lo que también se ha visto con la evolución ya propia del siglo XX también, frente a las formas revolucionarias del anarquismo, también se desarrollaron, según algunos autores, formas pacifistas, de diversa índole, pero que comparten en definitiva esa oposición hacia el Estado y el ideal de un cambio de sociedad, casi como una especie de utopía o de un objetivo final, ¿no? Aunque no esté cumplido. Entonces, podemos encontrar elementos de la ideología anarquista no violenta en la revolución moral no violenta contra el Estado, origen de la violencia organizada, entre comillas, tal como lo va a expresar y defender el célebre escritor ruso León Tolstoy, o Lev Tolstoy. También podemos encontrarnos en el movimiento de resistencia no violenta de masas, Mahatma Gandhi, que llevó a la independencia de la India. Por supuesto que esto que estoy señalando no es definitivo ni es terminante. Son formas, expresiones interpretadas por distintas formas de pensamiento. También podemos incluir a los movimientos estudiantiles de la llamada nueva izquierda, también entre comillas nueva izquierda, de los años 60. Cuando digo los años 60 me estoy refiriendo a 1960, la década del 70, fundamentalmente lo que fue los movimientos del 68, y movimientos actuales en favor de la paz, del feminismo, de la liberación gay, del ecologismo mismo, ¿no? Así que ya vemos que el desarrollo del anarquismo adquiere diferentes configuraciones, diferentes expresiones, diferentes escuelas también podríamos señalar, ¿no? Algunas basadas en la acción organizada, algunas incluso en actos de terrorismo para conseguir sus propósitos, se cinde, se separa del movimiento socialista y apareció a finales del siglo XIX. La tendencia anarquista que propugnaba la acción directa, que fue la más conocida, por otro lado las ideas colectivistas de Bakunin, que señalaba antes, de alguna manera consolidaron el desarrollo del anarcosindicalismo, tal como señalé, especialmente en Italia, es donde se generan. Las actividades de dirigentes como Enrico Malatesta o Giuseppe Fanelli permitieron la formación de sindicatos, en especial en las ciudades más industrializadas, y la difusión de sus ideas en América o en España. En el primero de los casos, la llegada de inmigrantes de origen italiano estimuló la formación de organizaciones anarcosindicalistas, reprimidas con brutal dureza en Estados Unidos. Por ejemplo, fueron ejecutados anarquistas de origen italiano como Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti de forma arbitraria ante reclamos y protestas internacionales. Eso para tener una referencia. En Latinoamérica, emigrantes anarquistas de origen italiano y español contribuyeron a la formación de centrales sindicales como la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que fue fundada en 1901, pleno siglo XX ya empezando. En México, también la labor de Ricardo Flores Magón, de sus hermanos Jesús y Enrique, contribuyeron a la expansión de las ideas anarcosindicalistas que coincidieron en algunos puntos con el movimiento revolucionario campesino de Emiliano Zapata.
El anarquismo en el siglo XX, ya que nos ubicamos ya a partir de 1900, ¿qué pasa? Es probable que el anarquismo no hubiera pasado de ser una simple especulación teórica, de no haber existido una serie de activistas que lo impulsaran creando organizaciones vinculadas al movimiento obrero, con la pretensión de destruir la sociedad capitalista y el Estado, y cuya fuerza se manifestó desde la segunda mitad del siglo XIX. Durante el periodo de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, o Primera Internacional, las posturas anarquistas estuvieron representadas por los seguidores del revolucionario ruso Mikhail Bakunin. Sin embargo, sus posturas chocaron con las expuestas por los socialistas seguidores de Karl Marx, y tras sucesivas derrotas en varios congresos, en el quinto congreso de la AIT, que habíamos dicho que era la Asociación Internacional de Trabajadores, celebrado en La Haya en 1872, los anarquistas fueron expulsados del Internacional. Desde entonces, el socialismo y el anarquismo han divergido de un modo frontal. Aunque ambas ideologías partan de su radical negación del capitalismo, los anarquistas filosóficos continúan en desacuerdo con los socialistas por la importancia que le conceden a la libertad del individuo. La libertad del individuo por encima de cualquier limitación, sobre todo tomando en cuenta por parte del Estado. Esta situación y la muerte de Bakunin en 1876 provocaron una dispersión de los grupos anarquistas y una radicalización de sus posturas, que pasaron a defender la propaganda por la acción, vamos a llamarla propaganda por la acción, también llamada propaganda por el hecho. Ello provocó una oleada de atentados, terroristas de carácter individual que pretendían movilizar una sociedad aletargada, dormida. Magnicidios como el de Humberto I, rey de Italia, William McKinley, o Kinley, presidente de Estados Unidos, Jorge I, rey de Grecia, del presidente de Francia, Marie-François Sadi-Carnot, así como otros atentados indiscriminados como en el del Teatro del Liceo de Barcelona en 1893, o en la calle Cambios Nuevos de la misma ciudad, cuando una bomba lanzada en plena procesión del Corpus ocasionó 6 muertos en 1896, todos cometidos por anarquistas. Fueron expresión de esta orientación estratégica y generaron, ante la opinión pública, la identificación entre anarquismo y terrorismo. España fue uno de los países donde esos magnicidios fueron más relevantes. 3 presidentes de gobierno fueron asesinados. Antonio Cánovas del Castillo en 1897, por el italiano Michele Angiolillo, José Canalejas en 1912 por Manuel Pardiñas y Eduardo Dato, que en 1921 fue asesinado por 3 anarcosindicalistas. El propio rey Alfonso XIII sufrió varios atentados. El más importante se produjo el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg en mayo de 1906, cuando una bomba lanzada por Mateo Morral en plena calle Mayor de Madrid no alcanzó su objetivo, pero provocó varios muertos entre el público asistente. Un monolito actualmente recuerda en la actualidad dicho atentado. En 1923, Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso dieron muerte al cardenal Soldevilla, arzobispo de Zaragoza, y al parecer
Un año después trataron de matar en París a Alfonso XIII. Desde una perspectiva histórica, España fue el otro punto donde el anarquismo, en sus distintas vertientes, tengamos siempre en cuenta esto, que hay distintas vertientes, no es una unidad consolidada, arraigó con más fuerza e intensidad el anarquismo allí en España. La llegada en 1868 del italiano Fanelli permitió la creación en Madrid de un núcleo provisional de la Asociación Internacional de Trabajadores. En 1870 quedó constituida inicialmente la Federación Regional Española, FRE, de la AIT. La prensa obrera empezó a difundirse a través de esta Federación de Barcelona o la Solidaridad de Madrid, aunque aún eran organizaciones clandestinas. El triunfo de los anarcosindicalistas frente a los partidarios de la propaganda por la acción se manifestó en la creación en 1881 de la Federación de Trabajadores de la Región Española, FETRE, que acabó disolviéndose tras la dura represión que sufrió después de las actividades de grupos como los desheredados o la llamada mano negra, descalificados incluso por la propia FETRE. A comienzos de siglo en Cataluña se creó Solidaridad Obrera, de carácter anarcosindicalista, que sería el núcleo de la creación. En 1910, Confederación Nacional del Trabajo, CNT, fundada por 114 sociedades obreras de toda España. Su actividad vino marcada por los intentos de los anarquistas partidarios de la lucha armada por controlar sus actividades. Por eso en 1927 crearon la Federación Anarquista Ibérica. Como respuesta a los atentados que sufrieron por parte de pistoleros de la patronal catalana en la década de 1920, dirigidos por el general Martínez Andino y la fuerte represión durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, sobre todo entre el 23, en 1923 y 1930, la opinión pidió el fuerte crecimiento del sindicato, en especial en Aragón y Cataluña. Ya en 1927, en una reunión secreta celebrada en Valencia, se constituyó la Federación Anarquista Ibérica como vanguardia revolucionaria del movimiento anarquista, pero nunca fue una organización centralizada en el seno de la CNT, sino una serie de grupos que actuaban sin cohesión. Un destacado anarquista español, Juan García Oliver, declaró a comienzos de la década de 1930 que pretendía eliminar a la bestia que hay en el hombre. Por aquella época, y según la opinión del historiador Hugh Thomas, casi 1,5 millones de trabajadores españoles eran anarquistas, pero los afiliados a las organizaciones no pasaban de 200.000. Durante la Guerra Civil Española, del 36 al 39, los anarquistas participaron en los gobiernos centrales y catalán, en este último, en el catalán, junto a Lluís Companys y Francesc Macià. Sus experiencias colectivistas agrarias, sobre todo en Aragón, sucumbieron ante la oposición de otras fuerzas políticas de la Segunda República, como el Partido Comunista, partidario de un gobierno fuerte y centralizado que le permitiera ganar la guerra. ¿Qué podemos hablar entonces de la evolución teórica, del desarrollo teórico? Entre los autores que pretendieron crear una concepción científica del mundo y de la evolución social, desde una perspectiva anarquista, se destaca Piotr Alexeyevich, más conocido como el príncipe Kropotkin, que se autodefinía como un comunista anarquista, y también la estadounidense Emma Goldman. A partir de la década de 1940, los anarquistas sufrieron una durísima persecución por parte de los grupos políticos
de izquierda internacionalista radical, vinculados a los partidarios de Stalin y sus aliados. No obstante, y más en un plano de lucha y militancia activa que en el ámbito teórico los anarquistas lograron adeptos y una admiración general por su coraje y sentido de la fraternidad, en todos los combates abiertos y librados en los frentes de Europa y del resto del mundo frente a toda manifestación de autoritarismo y tiranía. Un autor como Miguel Leguineche, estudioso de los avatares de la resistencia francesa, ha estimado, en un libro que se llama El precio del paraíso, después de recabar multitud de informaciones y testimonios directos, que tras la derrota de la Segunda República Española, los defensores de la Francia libre, capitaneada por el general de Gaulle, eran anarquistas españoles, hasta conformar casi el 60% de la organización que luchó contra los invasores nazis. Un carro, esto parece literario, pero un carro de combate tripulado por anarquistas españoles, en Guadalajara, se llamaban, fue el primero en entrar en 1945 en el París liberado de la ocupación alemana. Esto lo relata en sus crónicas Ernst Hemingway. Continuando con esto, sin embargo, en el plano doctrinal es donde se registra un renacimiento del anarquismo. ¿Acaso algo abstracto o en exceso teórico en contraste con su trayectoria histórica, muy nutrida de acontecimientos épicos? A finales de la década de 1960, con motivo de los levantamientos estudiantiles y obreros que se produjeron en París, en Berlín, en México, en el Distrito Federal, en Berkeley, en California, una síntesis del socialismo real, entre paréntesis, socialismo real, como se denominaba a la política mantenida entonces por la Unión Soviética, y del sincretismo utópico, que integraba posturas ideológicas diferentes y algunas más radicales, originaba el llamado sesentaichismo, ¿no? Ahí se hacía referencia a 1968, de marcado puño libertario anarquista. De este modo, para aquellas jornadas de mayo del 68, líderes estudiantiles como los hermanos Cohn-Bendit, o jóvenes sindicalistas procedentes del marxismo-leninismo, como Rudi Dutcher, filósofos de la Escuela de Frankfurt que lograron unir el nazismo, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Mark Horkheimer, entre otros, existencialistas como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, y heterodoxos en la órbita del comunismo como Luis Althusser, Mirko Lanzas, trotskistas como Alain Pivon, Ernst Mandel, además de intelectuales críticos como Noam Chomsky, Angela Carter, Norman Brown, configuraron un espacio ideológico amplio que va a revitalizar el ansia irrenunciable de los defensores de la anarquía, entendida esta, la anarquía, como sinónimo del orden más perfecto posible para la humanidad. Entonces, de alguna manera estamos viendo cómo el anarquismo tiene y se manifiesta en un futuro como una visión particular del mundo, de la lucha y del proyecto, que no son coincidentes con otras ideas de izquierda o con otras formas de expresiones de la organización social. Y ahora vamos a Bakunin, a Miguel Bakunin o Mijaíl Bakunin, que a través de Dios y el Estado, que es uno de los textos que él desarrolla, va a desarrollar su idea sobre lo que significa el anarquismo. Y entonces lo primero que podemos tener en cuenta es el principio de autoridad.
¿Qué significa esto? El principio de autoridad. Primero, ¿dónde lo ubicamos en su pensamiento? Él va a señalar, los hechos están antes que las ideas. Si los hechos están antes que las ideas, vemos que primero está la materia y después la idea. Por lo tanto, es una expresión propia del materialismo. Por eso Bakunin se declara materialista. Considera que la historia de las ideas y los sistemas políticos de la humanidad es un reflejo de su historia económica. El hombre se distingue de los otros animales por muy poco todavía. Todo lo propiamente humano, lo que hace que se diferencie, descansa en dos propiedades, características del hombre o de la humanidad. Primero, la facultad de pensar, una característica propia del género humano. Y segundo, la necesidad de revelarse. Revelarse con velarla, revelarse de enfrentarse a una situación diferente, de responder a ella. Entonces, desde ahí surge la autoridad, de esta característica propia del género humano.